Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué situaciones originan las sanciones administrativas, disciplinarias o civiles y tributarias sobre el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia? Muy importante tener en cuenta que pues, nuestra labor como revisores fiscales, este cargo tan importante, pues siempre va a tener una regulación muy estricta en cuanto a que más allá de una auditoría de los estados financieros, nosotros cumplimos funciones de fiscalización complementarias y funciones que están ya, digamos, tipificadas en Código de Comercio, la Ley 222, la Ley 43. Bien. Entonces, eso va de la mano también de esas sanciones. Nosotros, como contadores públicos, vamos a apoyarnos aquí, a enmarcarnos primero en la Ley 43 del 1990, que como decía ahora está vigente. En el artículo 23 me especifica las sanciones y me dice que la Junta Central de Contadores puede imponer las siguientes sanciones. Estamos hablando de amonestaciones cuando son fallas leves, multas sucesivas hasta de 5 salarios mínimos cada una, suspensión de la inscripción y cancelación de la inscripción, o sea que no podríamos ejercer claramente como contadores públicos, ni mucho menos como revisores fiscales, o bien durante un tiempo o bien de manera definitiva. Bien. Ahora tenemos también, acá estoy trayendo literalmente, voy a resaltar lo que pues consideramos que llama la atención con respecto a la pregunta. Entonces vamos a hablar de las multas. Importante, las multas son impuestas siempre y cuando esta falta que se ha cometido como contador y como revisor fiscal no conlleve a una comisión de un delito o una violación grave de la ética profesional, porque ella no aplicaría una multa, aplicaría otras sanciones y otras, digamos, otras responsabilidades adicionales, ya que tiene que ver con el Código Penal y demás, que lo vemos ahora. Entonces, el monto que impongan las juntas, la Junta Central, perdón, va a ser proporcional a la gravedad que a su criterio considere sobre la falta que ha sido cometida. ¿Listo? Todas estas multas pues van para el tema de posterior gasto público y demás, ¿no? Pero importante, entonces tenemos multas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se implementan las multas? Cuando no conlleve a una comisión de un delito. Y de acuerdo a la gravedad de la falta, la Junta Central establece el valor de la multa. Entonces vamos dando respuesta a qué situaciones generan. Entonces vamos a ver todas las situaciones y cuando veamos estas situaciones que generan estas sanciones, si no cometen, o sea, si no llevan a un delito, entonces nos vamos a hablar acá de multas. Entonces sigamos con la ley 43 cuando habla de la suspensión. ¿Qué genera suspensión? Las causales de suspensión de la inscripción como contador público hasta un término de un año. Es decir, que estamos hablando de que no es que vaya a poder dejar de ejercer, pero sí por un tiempo determinado. Entonces, enajenación mental, o sea, que ya pierda ese juicio profesional. La embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarado que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión. ¿Listo? Entonces, cuando ya no pueda ejercer mi criterio, mi juicio profesional, ahí va a haber causal de suspensión. Claramente, esto debe ser soportado, ¿no? No es que alguien emita un juicio que no tenga las credenciales como un médico o demás y nos van a sancionar. Tiene que estar sustentado y documentado. También puedo ser suspendido hasta un año cuando viole las normas de ética profesional, siempre y cuando sean fallas leves. Entonces, aquí hablamos ya del Código de Ética, lo que mencionábamos de la Ley 43 y del Código de Ética del IESPA, que ambos están vigentes. Entonces, cuando yo violo esas normas de ética, pero pues en algún momento, digamos que presté un servicio que vaya en contravía, entonces puede ser catalogado como una violación, pero pues no hubo ninguna falla grave ni nada, entonces ahí empiezo a tener este tipo de problemas. ¿Listo? Cuando quebranto las normas de auditoría generalmente aceptadas, importante, entonces, ¿cómo no las quebranto? Pues conociéndolas, conociendo las normas de auditoría y las normas de aseguramiento, es mi responsabilidad, además por competencia, como parte de los skills que debo tener como revisor fiscal. Cuando se desconocen las normas jurídicas vigentes de la manera para ejercer la profesión, es decir, que el hecho de no conocerlas no me exime de recibir sanciones. Yo tengo que conocerlas y es mi obligación conocer estas normas vigentes, tanto jurídicas como de marco técnico.
Aquí viene algo curioso porque anteriormente a los numerales 2, 3 y 4 hablaban de flagrantemente, hablaban de algunas expresiones que fueron retiradas, pero el quinto quedó con desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este flagrantemente vamos a asimilarlo como desconocer los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. O sea, no necesito demostrar una flagrancia de que me pillaron pues desconociéndolos, no, o sea, simplemente con desconocerlos ya estoy cometiendo una falta como fuente de registros de información contables. No debemos olvidar que el revisor fiscal tiene, entre todos los retos, dos muy importantes, y es conocer las normas de aseguramiento y aparte de eso, conocer el marco que le aplica. Entonces, todos los marcos aplicables debemos tenerlos muy presentes y fuera de eso, conocer el cliente para poder mirar si el marco aplicable está correctamente determinado, las políticas contables. Eso es muy importante porque realmente nosotros no emitimos una opinión indicando que se ha cumplido con las políticas solamente, sino que se ha cumplido con las políticas y que esas políticas son apropiadas en el marco aplicable a la información financiera. Bien. Incurrir en la violación de la reserva comercial de los libros, papeles e información que hubieras conocido en el ejercicio de la profesión, pues es muy grave faltar a este principio de reserva, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre guardar esa reserva. Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multa. Entonces acá digamos, se concatena con la anterior y decíamos, va a haber multas, sí, ok, pero si pasa de 3 veces, entonces ya va a haber es una suspensión, por lo menos o máximo de 1 año, ¿bien? Y las demás que establezcan las leyes. Entonces, respondiendo, ¿cuándo me pueden suspender? Cuando pierda la capacidad de ejercer ese juicio profesional, bien sea por una enfermedad o por temas relacionados con vicio, incapacidad o demás. Cuando viole las normas de ética, cuando quebrante las normas de auditoría, cuando desconozca las normas de aseguramiento, las normas para ejercer la profesión, en este caso, si no estoy obligado a las normas de aseguramiento, pues claramente debo tener la ley 43 muy presente. Cuando no conozca los principios de contabilidad aplicables y cuando viole la reserva. ¿Listo? Y la última es cuando incida pues en multas. No es que me estén multando siempre de forma reincidente y no pase nada más. Sanciones, seguimos con estas de la cancelación ya no suspensión, sino cancelación. Entonces, cuando no me suspenden, sino que me cancelan mi tarjeta profesional. ¿Listo? Y está. O el contador público, mejor, el revisor fiscal, ha sido condenado por delito contra la fe pública. Es decir, que ha emitido certificaciones o firmas donde emita su fe pública o certifique la información que está ahí y no sea real. Aquí es bien importante y es porque recuerden que nosotros emitimos unos informes o firmamos informes con ciertas características. En algunos cuando aplicamos las NIAs y son certificación de estados financieros, pues brindamos una seguridad alta más no absoluta. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento damos fe pública sobre una información que no era la adecuada? Y eso derivó en daños a terceros. Entonces, acá es importante que nosotros tenemos unos lineamientos y mientras hayamos cumplido estos lineamientos de forma acertada y lo tengamos debidamente soportados y documentados, pues vamos a demostrar la debida diligencia. Pues, en lo contrario, si no realizamos todos los protocolos que nos exige actualmente las normas vigentes, hablando de las normas de aseguramiento y demás, no nos va a eximir el hecho de no conocerlas. Tenemos que conocerlas porque es lo que nos aplica. Y ya veíamos anteriormente que el desconocimiento no nos exime de la sanción. ¿Listo? Dice contra la propiedad de la economía nacional o la administración de justicia por la razón del ejercicio de la profesión. ¿Listo? Entonces, haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción. Ok, si he sido suspendido y sigo ejerciendo, pues entonces ya me das cancelación. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión. Entonces, mire cómo va la cadena. Me multan, pero si soy reincidente me suspenden. Y si soy residente, me cancelan. Ahí va como esa guía, esa línea. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos, o sea, que pertenezcan a otra persona, o adulterados. ¿Listo? Y aquí viene algo y es que esto no solo aplica para las personas naturales, sino que en este artículo 26 dice se podrá cancelar el permiso de funcionamiento de las sociedades de contadores públicos en los siguientes casos. Es decir, acá también aplica para las firmas de auditoría.
Cuando yo actúo en nombre de una firma, pues respondo en primera persona, pero también responde la firma. Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus socios o los dependientes de la compañía actuaren en nombre de la sociedad de contadores públicos y desarrollen actividades contrarias a la ley o a la ética profesional. Entonces, cuando yo pertenezco a una firma o soy dueño de una firma, debo asegurarme de cumplir estos aspectos tan importantes como los relacionados con la ética, con el cumplimiento. Y no es que por pertenecer a una firma entonces me dan la instrucción y yo violo el código de ética. No me lo puedo saltar porque yo respondo como contador público de manera conjunta con la firma. Cuando la sociedad de contadores públicos desarrolla sus objetos sin cumplir los requisitos establecidos en la ley. ¿Listo? Bueno, estamos hablando pues de la ley 43. Ahora, hay algo importante también. Entonces, cuando tengo sanciones relacionadas disciplinarias, cuando aquí rosa lo disciplinario ya con lo penal, dependiendo pues de si se ha cometido un delito. Entonces, cuando el revisor fiscal tenga conocimiento de casos de corrupción, debe denunciarlos, ¿listo? Debe denunciarlos en el término de 6 meses. Eso es importante. Si no lo hago, en algún momento ya viene la Junta Central, me pueden poner sanciones o en algún momento tengo que responder si hay daños a terceros. Bien. Y esto me trae pues al Código de Comercio. En el artículo 214 también hablamos de el revisor fiscal está en la obligación de responder por los perjuicios de las empresas. Entonces tengo sanciones cuando alguien se ha visto afectado por negligencia de las actuaciones o por desconocimiento o incumplimiento de mis funciones. Entonces ahí vamos al 207, la ley 222, ¿cierto? ¿Cuáles son mis funciones? Y cuando haya faltas graves. Entonces, dependiendo de la falta y el daño a terceros, yo debo responder hasta 200 salarios mínimos legales vigentes o me pueden suspender. ¿Cuándo generalmente sucede eso? Cuando incumplo a la reserva, o sea, cuando doy información que es del cliente, es confidencial y puede ser utilizada por terceros. En ningún caso puedo dar información, en ningún caso puedo faltar a la reserva de la información. ¿Listo? Y no solamente, como decía ahorita, cuando hay intención, sino también cuando hay negligencia o cualquier incumplimiento de mi función de manera irregular. Entonces, ahí yo debo estar muy atento a cumplir esas funciones y aquí siempre me preguntan, ¿y qué pasa si no las cumplo? Pues entonces la respuesta es, pues puede pasar mucho, puede pasar nada, dependiendo, o sea, pero lo importante es que yo vaya todas las noches y me acueste tranquilo porque he cumplido con mis funciones a lo que debo cumplir y he documentado digamos, estas acciones o este trabajo que he realizado de forma diligente. Porque también se puede perder si no lo documento adecuadamente, ¿no? Entonces puede que yo haga todo el trabajo del mundo, pero si no está documentado, en el momento en que me vea en tela de juicio, simplemente pues no va a estar hecho el trabajo y tengo por negligencia que responder con las sanciones que sean impuestas. Y también hablaban de incumplimientos tributarios. Acá, más allá de las sanciones como tal, pues que están acá descritas, como la pregunta direccionada hacia qué puede generar estas sanciones, entonces me voy a centrar al lado de acá. Entonces, sanción por violar las normas que rigen la profesión. En el artículo 659 dice acá, los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquí paro. ¿Cuáles son los principios de contabilidad? Pues el marco normativo aplicable actualmente Grupo 1, Grupo 2 o lo que tiene que ver con entidades del Estado. ¿Listo? Entonces, todas esas certificaciones que firmamos, debemos hacer trabajo y dejarlo sustentado el trabajo, porque si en algún momento hay información que no corresponda a la realidad y se ve afectado por terceros, yo puedo ser sancionado. ¿Y cómo voy a demostrar que realicé mi trabajo? Con la evidencia de auditoría. Bien. Todas estas, cuando dicen aconsejen a llevar contabilidades o pidan certificaciones que no reflejen la realidad económica. Entonces, en ocasiones me hacen consultas en frío como revisor fiscal y me dicen, vea, yo puedo hacer esto. Nosotros, pues en algún momento tenemos que evaluar los riesgos, pero la compañía no puede tomar decisiones con base en lo que yo le diga porque perdería esa independencia. Eso es muy importante. Entonces, y mucho menos en algún momento participar de situaciones que lleven a incumplir en materia fiscal, ¿cierto? Y recordemos que aquí en Colombia ya anteriormente se hablaba de elusión y evasión, ahorita tienen la misma connotación. Eludir
tiene connotaciones importantes y yo no puedo prestarme a esa solución. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo y no prestarme en ningún momento para ese tipo de situaciones. Bien, dice también, de acuerdo al principio generalmente sentado, que no coincidan con asientos registrados en libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces tengo que conocer ambos marcos normativos que sirvan de base para la elaboración de las declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria. Y acá más abajo dicen en iguales sanciones incurrirán si no administran a la administración tributaria oportunamente las pruebas. Es decir, ¿cuándo me sancionan? Cuando me presto para desfalcar a la DIAN, al Estado. Pocas palabras, ¿no? O también me pueden sancionar porque no haya hecho mi trabajo, pero no lo tenga debidamente documentado, me pidan la información y yo no la suministre. Entonces es muy importante ambos aspectos, cubrir ambos aspectos. Acá pues aplica la Junta Central de Contadores y en algún momento pues si hay daños a terceros ya nos vamos a las otras responsabilidades que veíamos como civiles y demás. Y penalmente, pues como último punto, las sanciones de tipo penal pueden ser impuestas básicamente en dos casos. Pueden enviar a la cárcel de 1 a 6 años por suministrar certificados contrarios a la realidad, debido a que esto se puede entender como falsedad en documentos privados. Bien, entonces, sanción del Código Penal, ¿no? O sea, si yo certifico información contraria a la realidad, entonces me puedo ir hasta el Código Penal por falsedad de documentos privados. ¿Listo? Si autorizo, recordemos que el revisor fiscal, de acuerdo a sus atribuciones, a sus funciones del Código de Comercio, autoriza los estados financieros. Y si estos estados financieros tienen errores graves, ¿qué significan graves? Pues materiales. ¿Qué es material? De importancia relativa, es decir, que cambien la toma de decisiones de los usuarios, que esas decisiones se vean afectadas, claramente en contrario, puedo tener responsabilidad de tipo penal por falsedad en documento privado. Esas son pues digamos, las situaciones que conllevan a las sanciones, cada una de las que veíamos, pero en esencia lo que debemos propender es que nuestro trabajo se realice de acuerdo a las normas, conocerlas y que estén debidamente documentados.